Me enlazo allá en Veracruz, en donde Arusi Hunda, ella es vocera de este colectivo Brujas del Mar, que en su momento, pues, bueno, siempre ha estado muy activo en los temas del feminismo. Te aprecio, Arusi, que nos tomes esta llamada y pues que quisiéramos, perdón, conocer la postura de las Brujas del Mar. Buen día. Hola, buenos días. Cuéntanos qué opinan sobre esta resolución en la Corte primero y bueno, pues sobre la misma petición en torno a poder de alguna manera prohibir o eliminar estas legislaciones que penalizan y criminalizan el aborto. ¿Qué opinión les merece todo esto? Pues yo creo que primero que nada habría que contextualizar un poco, porque ayer vimos bastantes opiniones en redes sociales alrededor del tema. La realidad es, en otros estados donde no está despenalizado o donde no es legal, la situación es, hay grupos de feministas que dan acompañamientos de abortos y cosas por el estilo. Lo que es una realidad es que las mujeres siempre hemos abortado. Entonces, el que sea legal o no, no es un impedimento realmente. Lo que sí es importante es justamente conocer el contexto, ya que aquí también está penalizada el asistir un aborto o el facilitarle un aborto a una mujer representa entre 10 meses y 2 años de cárcel. Esto con su consentimiento. Sin su consentimiento es mucho más tiempo. Ha habido casos de mujeres que han sido encarceladas por abortos espontáneos. Hay casos en donde se obliga a las niñas de entre 10, 13 años a tener hijos. Aquí en Jalapa, Veracruz, hay justo una asociación que recibe a estas niñas que por supuesto son víctimas de abuso, son víctimas de pedófilos y las obligan a parir. La norma 046 sinceramente está de adorno, cuando desde el 2012 hasta el 2017 estaban registrados solamente 4 abortos por parte de las instituciones de salud. Pero dime, Lucy, esta ley, o sea, leyes no tendrían que cambiar allá. Se habla de muchas cosas, ¿sabes? O sea, pero no se conoce bien el contexto, ya que el Código Penal de Veracruz en la materia de aborto es súper estricto. Aquí es de defender la vida desde la concepción, desde el gobierno de Javier Duarte, que él fue el que lo estipuló. Entonces sí es bastante molesto que le hayan buscado el pelo en la sopa. Tal vez yo no sé mucho de leyes, no soy abogada ni mucho menos, pero puedo decirte en primera persona que eso fue muy decepcionante, porque al parecer otra vez la forma fue más importante que el fondo y creemos que no se atendió a esta situación con perspectiva. Ok, algo que llama la atención en esta resolución, Arusi Hunda, del colectivo Brujas del Mar, es que la Corte señala de alguna forma, es que esto tiene que modificarse en el Congreso veracruzano. Podría venir a partir de ahí pues una serie, me imagino yo, y por eso te lo pregunto, quizá de movimientos, quizá de presiones, quizá de mayor activismo para pues de alguna manera orientar o presionar a sus congresistas, a los congresistas locales que modifiquen este tipo de normas que son, sí, comparto lo que dices, o sea, francamente criminales, y que yo agregaría algo más todavía, te criminaliza la pobreza, o sea, porque si Exacto. hay un recurso, si alguien tiene un recurso para abortar, lo va a hacer pues con todas las cuestiones legales, médicas y bien, pero si no tienes lana, pues a lo mejor terminas yendo a un lugar que te pone en peligro tu salud y peor aún, te pone en peligro tu libertad. ¿Presionarán al Congreso local, Arusi? Definitivamente tiene que hacerse sí o sí. O sea, tenemos que planear distintas rutas. Hay muchos colectivos que llevan ya bastantes años con esta situación. Algo que tampoco nos da como consuelo, por así decirlo, decir esto va a volver a discutirse. Es que esto fue sacado de colectivos feministas de la capital del estado de Jalapa desde el 2017. Entonces, ¿cuántos años vamos a esperar? O sea, ¿cuántos años más vamos a esperar a que se vuelva a abordar este tema? No es tan fácil como las personas lo están percibiendo en redes sociales. Y es por eso el enojo, ¿sabes? O sea, claro, como de, ya teníamos el balón en nuestra cancha y lo sacaron por tecnicismos, que sinceramente
te repito, yo no sé mucho de leyes, pero viéndolo como una ciudadana me ofende. Arusi Unda, te aprecio mucho la comunicación esta mañana y hay una perspectiva desde el feminismo y desde los colectivos feministas. Gracias, Arusi, muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Le aprecio también a Rodolfo Domínguez. A ver, desde ahí, desde desde Justicia, Derechos Humanos y Género, desde estas organizaciones, pues se interpusieron estos recursos que llevaron ayer a la Corte a votar lo que votó. Es decir, que si hay una modificación, tendría que hacerse desde el Congreso veracruzano y no desde la Corte. Rodolfo, gracias por la comunicación, muy buenos días. Quiero hacer algo porque también creo que es importante decirlo. En estos temas en torno a género, en torno a aborto o en torno a pro-choice o pro-vida, tratamos de buscar a todas las voces y tratamos de buscar también pues muchas voces femeninas, masculinas, etcétera, para tratar de tener un equilibrio. Todo esto porque en breve, o de hecho ya desde ahorita los estoy viendo, pues habrá algunas críticas al mismo hecho de pues de que tú seas hombre. Rodolfo Domínguez, muy buenos días. Hola, buenos días. Un saludo a ti, a todo tu auditorio. Oye, a ver, ¿qué opinión les merece esto que ha votado la Corte? Pues bueno, como organizaciones de la sociedad civil, digamos, Justicia, Derechos Humanos y Género, pertenece al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que somos una red de 43 organizaciones que trabajamos en 22 estados de la República y que nos hemos enfocado particularmente en la defensa de los mecanismos de protección de mujeres previstos en la Ley General de Acceso, particularmente las declaratorias de alerta de género. Como nosotras somos peticionarias de la declaratoria de alerta de género por agrario comprado para Veracruz, que fue la primera ocasión en que se solicitó este mecanismo, y además somos parte del equipo de organizaciones que hemos solicitado este amparo, o que solicitamos el amparo que llegó finalmente a ser resuelto parcialmente el día de ayer por la Suprema Corte de Justicia. Algo que me llama la atención es lo que señala mucho la Corte, o sea, esto tiene que cambiar, pero desde las leyes locales, y no puede haber una especie como de legislación desde la Corte. ¿Están de acuerdo? No, en realidad creo que el tema que queríamos colocar es justamente pues sostener nuestro andamiaje jurídico. La Suprema Corte de Justicia es el mecanismo que tenemos garante de los derechos humanos en el país. Okay. Nosotros lo que considerábamos es que el poder legislativo del Estado de Veracruz, al momento en que pudo discutir la propuesta de reforma presentada para modificar los marcos normativos penales en materia de aborto, pues había cometido una violación a derechos humanos. ¿Por qué? Porque el Congreso de Veracruz, a nuestro parecer, actuó en contra de las obligaciones internacionales que se habían asumido por el Estado mexicano, particularmente en dos convenciones, la CEDAW y la Belém do Pará. Entonces, el mecanismo que nosotras teníamos para evidenciar, digamos, este mal actuar y hacer exigibles el cumplimiento de estas obligaciones en garantía de los derechos de las mujeres, pues era la vía del amparo. Digamos, era el mecanismo, es el recurso jurídico que tenemos como ciudadanas y ciudadanos para hacer valer las violaciones a derechos humanos que cometan las autoridades. En este caso, nuestra interpretación es que el Congreso del Estado, el Poder Legislativo Estatal, pues es una autoridad, y como autoridad está obligada a cumplir con las obligaciones internacionales del Estado, y por tanto el incumplimiento de sus obligaciones pues es exigible por la vía de amparo, y es la Corte quien es finalmente la última instancia que puede resolver sobre estos temas. Por eso fue que se buscó esta estrategia para hacer valer estos derechos. En nuestra opinión, la opinión de la Corte pues rompe un poquito con esta estructura de responsabilidades y nuevamente vuelve a solapar pues esta idea de que ciertos poderes, en particular el legislativo, pues no está sujeto a ningún tipo de control. Bueno, yo creo que ahí hay pues todavía muchísimo que hacer, como nos comenta Rodolfo. ¿Qué seguiría? Pues lo que sigue ahorita es esperar a que la Corte pues nuevamente vuelva a plantear una propuesta de resolución del caso. Recordemos que lo que pasó el día de ayer fue que se eliminó simplemente, se rechaza una propuesta de resolución del caso que había sido propuesta por el ministro Alcántara Carrancá,
Lo que determinaron es que desecharon ese proyecto por no haber estado de acuerdo con él, efectivamente por cuestiones meramente procesales, que tampoco quedan muy claras. Tampoco es que la resolución de allá haya argumentado y haya establecido con claridad cuáles son los puntos que están sosteniendo las opiniones de los ministros. Simplemente dijeron pues que no están de acuerdo con ese proyecto, que no analizan el tema de fondo y que por tanto se tiene que mandar a otra ministra o ministro para que haga un nuevo análisis y una propuesta de resolución. ¿Qué queda ahora? Pues esperar a que esto suceda. Esperemos que suceda en el menor tiempo posible. Ya había tardado un año la Suprema Corte de Justicia en resolver el caso, desde que se atrajo el año pasado hasta ahora que se resolvió. Ya habían tardado bastante y lo que esperamos es que ya no tarden mucho más, porque recordemos que todo este tiempo que pasa sin que tengamos una resolución contundente del tema, pues hay muchas mujeres que están muriendo, niñas, jóvenes, adultas que están muriendo por abortos clandestinos, que están poniendo en riesgo su salud, o su vida o su libertad. Rodolfo Domínguez, director de Justicia, Derechos Humanos y Género, mil gracias por la comunicación, muy buenos días. Hasta luego, muchas gracias.